Muy buenas tardes, estamos en otro episodio de Andy Te Lo Explica. Hoy tenemos a nuestro súper invitado Carlos Ramos. Es psicoterapeuta corporal, psicólogo, medium. Y hasta se ríe porque sabe que todo lo que puede hacer me encanta. Hoy vamos a hablar de algo que me honra mucho y que he entendido cada vez viviendo en este país hermoso, en México, que es la muerte. Y vamos a hacerlo por honor al Día de Muertos, justamente. Entonces, por eso viene de nuevo al estudio a platicarnos sobre este gran tema. Y mi Carlos, pues bienvenido. Gracias por estar acá Gracias. otro día más. Gracias por esta invitación. Me encanta poder tener esta conversación este día, celebrando el Día de Muertos, que no soy mexicano, agradezco que exista este día, porque me parece que aquí tenemos una vez al año para conectar con quien ya se fue, es una Honrarlo. oportunidad para sanar el duelo, o bueno, no se sana, pero se transita, ¿no? Y para honrar la muerte. Pues sí, es parte de lo que vivimos todos los días. Así Sí. que sí. Aparte, yo como asesora de seguros, pues obviamente hablo todos los días de el no estar Así es. aquí, el morir. Y los seguros, y esta es una frase mía, un dato mío, y que todos mis clientes van a saber, para mí son los mejores productos que existen porque son el único producto que existe en el mercado que transita los dos mundos. Mm. Tanto el físico, financiero, y que es más que es más físico y de tierra que el dinero, como la parte espiritual en donde ya no estás y le dejaste a algo o a alguien específicamente para que viene a cumplir eso que su alma exigió y pidió y tú eres una ayuda que le estás dando a ese ser que está viniendo acá a experimentar algo y le estás dando un empujonzón, bueno, un empujón a su vida para que logre ciertos objetivos de su alma, ¿no? O Qué sea, interesante forma de verlo. No lo ujú. había visto así nunca. Ah, pues viste, excelente. Por eso tiene la asesora que tiene. Y mi Es Carlos, cierto. ¿qué es Ujú. la muerte? ¿Cómo la explicamos? Esto es una gran pregunta que se responde desde miles de aristas, ¿no? Porque fíjate que tenemos una muerte biológica, ¿ok? Fisiológica, Claro. el ritmo cardíaco se detiene, la actividad cerebral pues se detiene y se detiene también todo el proceso cognitivo, es decir, todo lo que está pasando en nuestra mente, ¿no? Por eso el cuerpo siente tanta miedo de morir, porque efectivamente esta es su única vida. Así es. Pero es el cuerpo el que El tiene cuerpo. la única vida, Exacto. ¿no? Y luego existe algo que espiritualmente podríamos explicar como un desacoplamiento del alma y un desacoplamiento del espíritu. Como, digamos, la manera como yo la veo, el alma es como ese repositorio, como esa gran biblioteca que registra lo que nosotros vamos experimentando a lo largo de nuestra vida. Todas las experiencias del día desde que nos despertamos hasta dormir, todo eso queda en el alma. Y el espíritu es quien viene a experimentar eso. Es decir, viene a aprender dirían algunos parapsicólogos y algunos expertos, que el espíritu se encarna para aprender de sí mismo. Entonces, la muerte que es un stop a este proceso en esta línea de tiempo que venimos a experimentar, ¿no? Y obvio que como estamos encarnados, como estamos dentro de un cuerpo, algo tiene que pasar, este cuerpo tiene que volver a la fuente, como algunos textos, por ejemplo, los textos bíblicos de que dicen, del polvo vienes, al polvo te Serás. irás, ¿no? Pues bueno, nos vamos desintegrando, pero esto es un proceso que ocurre en a nivel fisiológico corporal, ¿no? Ahora, la muerte también es volver a la fuente o ir a otra línea de tiempo o a otra frecuencia distinta a la que estamos nosotros acá, ¿no? Porque esta frecuencia en la que estamos necesita la densidad del cuerpo para experimentar. ¿Por qué? Porque aquí experimentamos a través de las emociones. Por eso necesitamos un cuerpo. La emoción se vive aquí corporalmente. Y cuando ya se cumple ese ciclo, digamos que el alma y el espíritu se tienen que ir al lugar donde se tienen que ir a llevar todo eso que aprendieron. Entonces, ¿qué es la muerte? Es justamente, al menos así lo veo yo, ese tránsito, ¿ok? Donde a través de las emociones, a través del cuerpo, vengo a aprender de mí mismo y una vez que se acaba ese periodo, voy hacia otro lugar, a esa gran fuente, a llevar esa información que es lo que yo aprendí a lo largo de esta vida. Fíjate que a mí una de las cosas de la muerte, honestamente a mí, como asesora de seguros, si me preguntan a mi niña de 10 años que iba a ser asesora de seguros, la verdad es que no se me pasaba por acá. Entonces tuve que tener un proceso de entender qué era la muerte para mí y cómo se vivía, porque dije, ¿cómo voy a estar tan cercana todos los días con lo que es la muerte, platicándole a las personas, porque todos nos vamos a morir,
en algún momento en espacio y tiempo, sin embargo, enfrentarla a diario. Entonces hice varios cursos sobre tanatología, sobre stand-up comedy para poder hablarla de un lugar diferente. Así, le fui dando la vuelta y una de las cosas que me di cuenta es que la muerte está en el sentido diario. Mm, O sea, mucha gente dice, es que solamente me voy a morir una vez en la vida. Y en realidad cuando tú tomas una decisión, estás matando todo un proceso que, ujú. o sea, toda una línea de vida, una línea de tiempo totalmente diferente como lo del efecto mariposa, ¿no? Que, pues, o sea, si Exacto. no, luego, ¡pum! Sí. Estás cambiando una, o cuando dejas de tomar una decisión, Ujú, también estás matando, por decir una palabra, todo un futuro. Y entonces ahí empecé a integrarla más en mi día a día, en mi funcionamiento. Entendí que por lo menos el proceso de ir a dormir es una especie de descanso, la muerte también es un descanso de una ujú. faceta de vida, como lo decías ahorita, Así es. en donde a lo mejor estoy pasando esta parte de este momento y descanso, me reinicio y vuelvo a reencarnarme. Yo sí creo en la reencarnación, a lo mejor hay gente que no, pero Yo también. yo sí siento que volvemos a esta tierra o a otras tierras o a otras formas de diferentes elementos y espacios. Y esa sensación de que voy a tener o no una espiritualidad de forma, a mí me produce una paz y una tranquilidad y me da la sensación de poder convivir con eso tan humano que todos vamos a pasar Mm. y que incluso muchísimas veces yo lo veo a través de las mascotas que son grandes entrenadores a lo que se va a sentir en la parte del duelo. Bueno, es que la muerte la podemos ver en los minutos, Andy. Es decir, Oh my estos God. minutos que acaban de pasar ya no existen. Murió esa conversación y queda el recuerdo, ¿no? Queda el recuerdo y bueno, ahorita que esto se está grabando, pues queda aquí como la fotografía del muerto, Claro. que ya no está ahí, pero bueno, queda esa experiencia, ¿no? Al final del día, el ciclo hormonal también es un tipo de muerte. Ustedes viven 28 días, nosotros los hombres vivimos un ciclo hormonal diario y ahí hay una muerte. El envejecimiento, el cambio de la piel, el que te salgan las canas, ¿sí? Es parte también, digamos, de este ciclo de muerte. Pero también el sistema de creencias. Porque, a ver, lo que tú y yo y los que estamos aquí en este salón creíamos hace, no sé, 10 años y le preguntamos al Carlos de hace 10 años, pues no, yo no creo en nada de lo que... Bueno, yo te diría que al menos el 90% de esas cosas que yo creía ya no están. Entonces, pues sí, convivimos con la muerte, ¿no? La muerte es transformación, finalmente. La muerte es una transformación, ¿no? Es una transformación de la materia, que tu materia, la mía, se va transformando día a día, minuto a minuto, pero también se vuelve a la tierra, ¿no? Se desincorpora del funcionamiento natural de un humano y ya luego, bueno, pasamos a otro plano de existencia, ¿no? Porque si hablamos de muerte, también tendríamos que ser claros y decir que es ese desacoplamiento de la muerte, pero no se acaba la vida. ¿Sí? Fíjate que hay muchos científicos que han estudiado no solo la muerte, sino también la reencarnación, y muchos de ellos han expresado que la reencarnar es algo así como esto, ¿no? Imagínate que una persona al morir, todo eso que experimentó encarnado queda en una red, como decir un wifi, ¿ok? Y esa red wifi queda ahí con esa información como que si eso fuese una gran biblioteca. Y luego nace alguien. Ok. Y una vez que pasa por digamos, cuando ya se da el alumbramiento, toma fragmentos de esa información que nosotros dejamos, que alguien dejó cuando falleció y lo encarna otra vez. Entonces, fíjense que vuelve a tener vida esa información. Genéticamente hablando, también hay un paso de información de una generación a otra. Los traumas, las verdades, los regalos que nosotros traemos transgeneracionalmente, aunque mis abuelos ya no estén vivos, viven a través de mí. ¿No? Entonces, digamos que de alguna manera, pues sí, la vida sigue. Lo que pasa es que esto que entendemos como muerte física, es porque, bueno, el periodo de tiempo en ese lugar y llamo lugar al cuerpo, se acabó, ¿no? Pero esto de alguna manera pues continúa. Fíjate que yo veo la reencarnación o la sentí la primera vez fue cuando tú te pones, y yo te describo, vives en un espacio muy pequeño, estás siendo alimentado a través del ombligo y vives dentro del agua, aunque tienes tus pulmones que se están creando. Eso es un bebé y Mm. parece un ser completamente de otro estilo. No tiene conciencia y tiene su propia conciencia y su propio pensamiento y su propia formación. Entonces yo creo que ahí la vida nos está diciendo, oye, puede ser que hayan vidas de otras formas
y lo estás viviendo literalmente en tu pancita para los que están embarazadas Ujú. y cuando no estés. Y yo sí creo que puede existir una comunicación. Y hay comunicaciones de muchos estilos. Por ejemplo, Sí. cuando yo dejo un seguro de vida, me estoy comunicando con mis sucesores. Por ejemplo, mi abuelo falleció hace 70 años. Mm. Se llama Carlos, por cierto. Ujú. Y lo quiero mucho, aunque no lo conocí. Pero él, su impacto en la vida, él me dejó una herencia con la que yo llegué a México. El Y por la legado. razón que yo estoy acá frente a ti. Ujú. Entonces, ¿cómo él, en su misión de vida, logró impactarme a mí, o sea, 2 generaciones después, y poderme darme los recursos financieros para yo poder expresarles todo lo que les estoy expresando en este podcast? Ujú. Y desde un lado también emocional, espiritual, creo que muchas veces cuando yo le pido, oye, Carlos, que casualmente se llama Carlos, Carlos, dame Carlos, la información. Carlos, abuelito mío, ayúdame con tal cosa y me muestra de una forma, este, diferente. O sea, por Mm. ejemplo, un mensaje que yo siento que me ha dado es que el amor es lo que importa. Que no es lineal, pues, la Que no, comunicación. exacto, sí, no es como que me va a echar ahí, oye, te voy a llamar como cuando estaba vivito y coleando, no, pero bueno, Te llamo desde el depende. más allá. Exacto, bueno, si tienes un medium, a lo mejor sí, no sé, Ajá, cuéntanos de esa ajá. parte. Bueno, hablando acerca de la reencarnación y de esta información que dejamos cuando fallecemos, quiero contarte algo que viví con una paciente. Mm. Esta paciente es una científico, es químico, es doctora en química, trabaja en un instituto de investigación en medicina para respetar la confidencialidad, pero en Europa. Y ella un día me dice, en terapia, y ella viene a terapia conmigo normal, ¿no? Y me dice, digo normal, terapia, psicoterapia. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Te quiero hacer una pregunta. Hay un investigador que ya falleció que se llama de esta manera, que él estudiaba este tema que es una incógnita en mi investigación. Pero yo estoy segura, me dice ella, que él Logro. logró, pero eso no está escrito en ningún lado. ¿Cómo hago? No Espérate. Y me manches. dice, ¿y por cómo hago? Y le dije, mira, Nos la verdad es pusimos. que aquí podemos inventar cualquier ritual que tú quieras, porque yo no tengo ni idea cómo acceder. Wow, pero se abrió a lo alternativo. Ajá, bueno, por eso voy, una científico, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió proponerle lo siguiente. Yo le dije, mira, vas a tomar el nombre de este señor y vas a buscar la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, ¿no? Y luego vas a buscar una foto, si es que existe, a qué se dedicaba y tú simplemente vas a conectar con esa frecuencia como te venga. A ver, decirle esto a un científico es un poco complicado, ¿no? Porque cuando le hablas de frecuencia, tienen 1000 conceptos acerca de la frecuencia, ¿no? Cuando le hablas de 1000 cosas, ellos tienen como muchísimas respuestas. Y ella me dice, bueno, yo voy a confiar en ti. Lo cierto es que al cabo de un mes y medio de ella hacer esto, tú sabes, ¿no? Como buena científico, prueba y prueba y prueba y prueba, Con el método científico aplicado. aplicado, me dice en una sesión, Carlos, te tengo que contar algo. Resulta que tuve un sueño donde una persona de esta manera me habló y me dijo tal cosa. Yo me desperté a las 3 de la mañana y anoté lo que yo sentía que yo tenía que anotar. Mira, me fui al laboratorio, lo probé, lo hablé con no sé quién. Un mes después se da cuenta que la información que ella recibió era cierta. Wow, qué divino. Tan cierto es que le resolvió, según lo que ella me decía, al menos 10 años de investigación. Wow. Y esto es poderoso porque, más allá de lo esotérico que esto puede sonar, y de lo trascendental que también este evento es, porque es difícil registrar, a ver, científicamente cómo tú mides esto, ¿no? Lo cierto del caso es que ella tuvo esta experiencia, lo resolvió. ¿Y qué pasó ahí? Mi explicación es la siguiente. Que esta persona, este ser, esta conciencia que falleció, comprendió el diálogo, el discurso y la necesidad. Y obviamente también en la necesidad del que falleció de trascender lo que investigó. Al menos a mí me gusta pensar que esto fue lo que pasó. Y ella tuvo la posibilidad de probar lo que él seguramente probó, pero que nunca quedó escrito pues, en ningún lugar, ¿no? Pero ¿dónde está lo curioso de esto? Es que todo su equipo de trabajo y otros científicos lo que decían era, es imposible que con el conocimiento que tenemos ahorita tú hayas llegado a esa conclusión.
más allá de por qué este señor antes ya lo sabía, que esto es otra historia, ¿no? Pero más allá de eso, lo interesante es cómo ella accedió a esta información. ¿Fue el espíritu, fue la conciencia, fue ese paquete de energía que quedó ahí flotando? Fue que le cayó un 20, o sea. Exacto, pero ¿de dónde vino esa información Claro. cuando lógicamente ella no podía ver esto? Esto es una cosa, ¿no? Pero si yo te puedo contar, a ver, de mis pacientes, aquellos que no solamente vienen a psicoterapia, sino que vienen a trabajar otros temas más espirituales y que quieren conectarse con otras personas, con las que fallecieron, con familiares, en fin, sea real o no, aunque yo sí creo que es real lo que les pasa, pero sea real o no, am, cuando hay esta conexión, la historia se completa. La historia se completa a veces en el trauma, en el dolor y en el duelo de la persona. Entonces, la comunicación está y la comunicación se da desde mi perspectiva desde dos niveles. Cuando yo me quiero comunicar con alguien que falleció, pero que es un familiar mío, hay una parte de él que vive en mí. Entonces, de manera natural, la frecuencia conecta. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es que al final del día, si entendemos que la muerte es solo física, esa conciencia está en un lugar y se puede comunicar de allá para acá, ¿no? No sé si ustedes han visto esta película Interestelar, seguramente las han visto todos, ¿no? Que es una Buenísima. maravilla de... Amo, escucho el soundtrack, Ah, bueno, buenísimo sí, con hace Manuel. llorar. Una de las cosas que más me encanta de esta película es en el Cómo lo momento, mueven. es cuando ellos empiezan a hablar de los otros y dicen, los otros están creando esto para comunicarse con nosotros. ¿Quiénes son los otros? Ahí no explican nada. En esa película no dicen nada. O sea, como que los otros, nadie sabe quiénes son los otros. Pero lo cierto es que estos seres están en una dimensión diferente a la nuestra. Es en una quinta dimensión. Donde, según se hace ver en la película, esta dimensión no tiene materia física, es decir, no tiene cuerpo. Pero hay una comunicación y hay una comunicación que estos que están en otra dimensión la pueden leer. La física nos deja algo claro, ¿no? Y es que a través de la gravedad nosotros nos podemos conectar, digamos, con estas otras frecuencias. Y alguna vez le pregunté a un físico, ¿qué es esto de la gravedad? ¿Cómo una persona puede comunicarse con otro plano de existencia a través de la gravedad? Y me pareció interesante su respuesta, porque lo que me dijo fue, cuando tú estás absolutamente consciente del presente, sin pensar en el pasado y en el futuro, eso significa que tú estás Aquí presente en ahora. ti, en el aquí y en el ahora. Y cuando tú estás en el aquí y en el ahora, que eso, yo no sé cómo explicarlo, pero es como ahí se da la gravedad. La gravedad logra entonces como tocarle la puerta a ese otro plano. Y fíjense qué hace un medium. Eso. Cuando un medium está conectándose con alguien que está fuera, ese medium en el cerebro, en la mente, no está pensando y que voy a cocinar mañana y a qué hora es que... No puedes. ¿No? Hay una conciencia plena del aquí y el ahora, como siento mis pies, siento mis caderas, siento mi cabeza, aquí estoy, esta persona necesita conectarse con este y yo soy el intermediario. Y cuando esto se da, ¿ok? Cuando esa presencia se da, comienza a venir información que nunca es lineal, siempre tenemos que interpretar. Por tanto, no es tan preciso, ¿no? Al menos en mi experiencia, no es como, ay, estoy escuchando a Pedro Sí, que me A, está B, C, D, diciendo, no. no. Pero sí hay muchas cosas que pasan, olores que los parapsicólogos le llaman olores psíquicos. Huele aquí a carne mechada, pero aquí no están cocinando carne mechada. Ah, ¿esto tiene sentido para ti? Y le dice la persona, claro, es que era mi abuela que le encantaba cocinar la carne mechada. ¿Y cómo se da eso? Es difícil explicar, Andy. Pero lo cierto es que esa comunicación se da y siempre tiene un propósito. ¿Por qué? Porque yo he descubierto, al menos en mi práctica, que el que está del otro lado no necesita comunicarse contigo. Pero en tu experiencia personal, tú necesitas entender que eso otro existe. Claro. Entonces se genera la necesidad, la que sea, ¿ok? De poder contactar con esa frecuencia, ¿ok? Entonces, de alguna manera, este deseo del humano encarnado, que no es tan consciente de su habilidad, pero que la tenemos, logra a través de esa presencia plena llamada gravedad. Para los físicos, si hay algún físico que está aquí que Nos puede sepa, escribir y si estoy diciendo una responder y locura, debatir y díganme. nos encanta. Y si Denle que estoy son. inventando, pues también, no pasa Exacto, nada, no no soy pasa físico. nada. Pero lo cierto es que esta comunicación se da. Entonces, fíjate que la muerte simplemente es un paso de una frecuencia a otra, pero que el humano encarnado tiene la posibilidad de poder comunicarse con eso, ¿sí? Tus muertos se comunican con tu genética, a través de la genética. E incluso los traumas,
las ideas, las creencias también las heredamos, ¿no? Allí hay una comunicación de tus muertos contigo mismo, ¿no? Y fíjate lo que decías hace Ujú, rato de que la comunicación no es lineal, yo la he vivido. Y ojo, es tu propia frecuencia a nivel familiar, pero yo siento, y esto es totalmente mi percepción, ujú, que también es con esas almas que tú decidiste estar. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando fui de viaje a Ámsterdam, una de mis mejores amigas falleció hace un par de años atrás allá, y yo llegué a Ámsterdam y fui a Ámsterdam para verla, para sentirla, ujú. para recordarla, para decir, estos fueron tus últimos pasos, amigas, no te pude visitar en vida, pero te estoy visitando ahora que no estás. Y estuvo increíble porque a lo largo del viaje yo escuchaba pedacitos de las personas en donde había ese tipo como de mensajes que eran tal cual como ella hablaba. Entonces eso me emocionó. Y bueno, consejos finales para las personas que están viviendo un duelo. Bueno, estás hablando de dos cosas. Estás hablando del duelo y estás hablando de cómo vemos la muerte, ¿no? Y al final el duelo no es algo que se sana, el duelo es algo que se transita, porque no es una enfermedad, no es un trastorno, no es nada de esto, ¿no? Es parte de la experiencia humana. Y como recomendación inicial es sentir, porque el duelo en sí mismo es un lenguaje que nos está diciendo eso que perdimos y que me duele del otro, pero también lo que yo dejo de ser y lo que yo perdí con eso que, con esta persona que se fue, ¿sí? Esto que dicen, cuando alguien se muere, ¿se lleva una parte de mí? Sí, Y, porque esta persona ya no me va a llamar los domingos para saber cómo estoy, ¿sí? Y entonces eso lo perdí. No me va a llamar el día de mi cumpleaños. No vamos a hacer los chistes, no me va a seguir mandando los memes que nos mandamos todos los días, ay, ¿no? qué fuerte. Sí, pero es parte de lo que tenemos que transitar y entender que eso es allí. El problema es esperar que eso pase, ¿no? Y ahí es donde muchas veces en terapia lo vemos, ¿no? Como el paciente te pregunta y hemos llegado a esta conversación de ¿y cuánto sí me va a escribir? ¿Sí? Cuando eso pasa, pues hay que buscar ayuda, ¿ok? Para transitar. Pero entender que esto es un proceso natural. Ahora, ¿cómo ver la muerte? Esto es una respuesta que es tan grande como cuántas culturas y formas de verla hay en el mundo. ¿De acuerdo? Porque hay culturas indígenas que lo ven como un tránsito a un lugar mejor y lo celebran. La cultura que tú y yo compartimos, lo lloramos, ¿sí? A lo que voy con esto es que independientemente de eso, vale la pena pensar. Por cierto, Venezuela, ¿eh? Ujú, Porque exacto. nuestros amigos mexicanos es totalmente Es diferente. diferente, que a Sí. mí me ha encantado y me ha adoptado mucho en la cultura mexicana con respecto a la muerte porque, bueno, es fascinante. Pero bueno, Pero, continúa con los consejos bueno, y qué finales. bueno que lo Ujú. adoptamos, ¿no? Sí, Ahorita sí, lo porque adoptamos, pero nuestra venezolanidad en la parte de muy muerte es dolorosa, muy muy dolorosa. dolorosa, muy Ujú, vacía, muy sin ujú, sentido, el para qué no existe ni nada así, exactamente. ¿no? Pero comenzar a entender que, y tener mi propio concepto de qué es la muerte, ¿no? Y luego confrontarlo, porque am, pues al final del día la muerte es algo que no podemos evitar, es algo que va a pasar, pero más allá de todo eso, nos trae un regalo, ¿sí? Y es el regalo de entender que el amor existe a pesar de que se fue, ¿sí? De que sentimos a la persona y ahora podemos desarrollar a través de nuestros sentidos y de nuestra conciencia una comunicación pues con ellos. Para aquellos que creemos que nos podemos reencontrar cuando fallecemos, pues allí también conectamos con la esperanza, ¿no? Con esa posibilidad de poder contactar. Y al final del día, cada quien tiene su tiempo. Aunque nos duela, no podemos ser egoístas, ¿no? O sea, es entender que el otro vivió su tránsito, lo que sea que haya vivido, ¿ok? Cuanto sea que haya durado, cuántos años haya vivido, pero hasta ahí llegó aquí, ¿no? Y entender con respeto, sí desde el dolor, claro que sí, pero entender con respeto que así fue, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí. Y lo otro es darse el permiso de comunicarse, Andy, ¿sí? Darse el permiso de comunicarse, porque miren, dejo de esto ser una experiencia esquizofrénica, que también lo hay, ¿no? Pero lejos de esto, pues sí, sí, cuando estamos conscientes plenamente, cuando estamos presentes plenamente y la intención de poder comunicarnos, esto se puede dar. Ujú. Bueno, Claro que sí. divino. Ahora, en nuestra sección de mitos, hay muchas personas que creen, y tú me vas a decir desde tu trinchera, si compro un seguro, estoy diciéndole a la muerte que venga pronto. Pues mira, cada quien tiene su día y su hora.
Tengas o no seguro. Tengas o no seguro. Yo les digo eso. Tengas o Mira. no seguro. Mira, lo que pasa es que yo creo que ahí hay una cosa importante, porque una cosa es el sentido de, digamos, conectar con el miedo, de tengo un seguro porque tengo miedo o tengo un seguro porque hago previsión. Que son dos cosas distintas y al final del día la elección de cómo lo quieras ver va a cambiar la experiencia de o no usar el seguro. Mira, este señor, que no sé si lo puedo nombrar, pero en Venezuela Sí, decía puedes nombrarlo. Gilberto Correa, que hacía claro. un comercial, Ah, es preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Porque al si algún final día ves del nuestro día... podcast, hola Gilberto. Exacto. Fui tu fan desde que nací. Que gracias a ti existo. Pero bueno, saludos a él. Mira, pero en realidad no, porque la experiencia de muerte, la experiencia de enfermedad es lo que es, ¿no? Llamarla o no, no depende si tengas un seguro o no. O sea, si de verdad nos vamos a poner a tener esta discusión, yo te diría, mira, hay muchas otras cosas que hay que prestarle atención antes de pensar si es que compré un seguro para llamar a la muerte o a la enfermedad. ¿Sí? Porque cuando no eres capaz de, lo que hablábamos en alguna ocasión hace un tiempo, ¿no? Es cuando no eres capaz de conectar con con tus emociones y expresarlas, ahí viene la enfermedad, tenga seguro o no. ¿No? Cuando yo no soy capaz de poder reconocerme, verme a mí mismo, amarme, darme lo que yo necesito, ahí viene la enfermedad. Y ahí no tiene nada que ver con que si tengas seguro o no. Así que eso es un mito. Es un mito. Clasificado como mito. Algo importantísimo me llevo de toda esta conversación, mi querido Carlos. Primero, pues bueno, un concepto de muerte que yo lo he venido trabajando y me encanta que lo afiances y que las personas no le tengan miedo, nos va a pasar a todos y bueno, está bien, es parte de la vida, es parte del tránsito que venimos a existir y a hacer y a estar. Me encanta el poder darle un resignificado y poder, si quieres y crees y buscas una comunicación entre frecuencias que existan en el mundo del alma, eso me fascina. Así que me siento llena en mi corazón, muy agradecida de tenerte. Gracias. Y las personas que planifican su último adiós es un hecho que tiene un impacto para millones de generaciones atrás. Así como la historia de mi abuelo Carlos, que me impactó en mi vida y me ayudó a migrar de un país muy complejo, podría ser el caso que tú le dejas a una generación que a lo mejor nunca vas a conocer, pero que le impactes en su historia de vida. Así que pues muchísimas gracias. Y Carlos, ¿cómo te podemos encontrar? Bien, me pueden encontrar por Instagram como Carlos Ramos Point. También me pueden encontrar en mi página web www.carlosramospoint.com y ahí lo podemos pues atender. Pero también aquí les dejamos, si me lo permites, el WhatsApp para que se puedan comunicar conmigo y pues si se quieren tener una sesión individual o grupal, pues aquí son bienvenidos. Tiene un buen de cursos que está haciendo, está divino, todo espectacular, de heridas de la infancia y de muchas cosas. Así que, bueno, muchísimas gracias, Carlos, por estar acá. Yo soy Andy Te Lo Explica. Me puedes encontrar como Andy-Te Lo Explica en todas nuestras redes sociales. Soy tu asesora de seguros de confianza y acuérdate que este es el podcast en donde nos gusta hablar de todo lo que tiene que ver con crecimiento personal, seguros, finanzas y todo lo que te pueda ayudar a impactar en la vida. Así que gracias, me siento honrada. Si te gustó, por favor, compártelo con tu familia, amigos y toda la gente que quieres. Este es un proyecto que estoy haciendo desde el fondo de mi corazón para ustedes, así que compártelo lo más que puedas para poder que este proyecto siga moviendo e impactando vidas. Muchas gracias, hasta el próximo episodio.